Buenas noches, mi nombre es John Becker Silva, del octavo semestre de Ingeniería Aeronáutica de la UNEFA. En este caso, se va a explicar un ejercicio de diseño en materia de diseño de aeronaves, específicamente el contenido combinado abierto y cerrado de las secciones de vigas. Con frecuencia en la aeronáutica, los componentes de las aeronaves comprenden de combinaciones de vigas, entre abiertas y cerradas, como por ejemplo la sección de un ala en la zona del comportamiento del tren de aterrizaje, el cual se podría adoptar cierta forma que podemos ver a continuación. Esta forma es un compuesto, una figura compuesta de varias secciones. Hay un triángulo, un rectángulo en el centro que podemos observar. Es una figura cerrada. Compréndase con cerrada y abierta, que no tiene tramos entre sus líneas, es decir, son completamente constantes y cerradas desde un punto hasta otro. Se hace un recorrido cerrado. Y de más medios círculos. Uno comprende del lado izquierdo, el cual es completamente cerrado, y otro que está de forma abierta. En este caso estudiamos dos medios círculos. El siguiente ejercicio comprende del enunciado, el cual dictamina lo siguiente: determine la distribución de tensión en la sección del ala, que se muestra en la figura que acabamos de observar, cuando está sometida a una flexión momento de 5000 Nm, aplicando en el plano vertical. Este tipo de ejercicios generalmente se dividen por secciones para hacer la figura compuesta en pequeñas otras partes, y haciendo análisis por partes de lo que significa cada figura, se fragmenta en lo que podemos mencionar como una sección. Entonces, la sección de la viga tiene, esta es la figura completa. Se toma la sección de la viga como eje de simetría en el eje X. Como podemos observar, la figura tiene un eje de simetría que pasa específicamente por el eje X. Esto quiere decir que esta línea que está acá como guía marca la simetría entre los dos lados posterior e inferior de la figura. Entonces, de esta misma manera concluimos que los momentos con respecto a Y son 0, porque no hay un eje de simetría en Y. Y además que los momentos en Y también son 0, dado que, como se representa, no hay ningún momento en el eje Y. Sin embargo, hay momentos que se aplican sobre el eje X. El esfuerzo se representa como, esta es la fórmula del esfuerzo, el cual nos va a decir que un momento en X es sobre la inercia con respecto al eje X. Va a ser multiplicada por la distancia que tenemos en el eje Y. Esto quiere decir que, dado un momento en Y, vamos a multiplicarlo por la inercia de ese lugar, de esa figura, por la distancia del eje neutro, que en este caso sería nuestro eje X, a nuestra cierta altura en el eje Y. Esto puede variar dependiendo si está inclinado o no. En este caso tendríamos que usar senos y cosenos para poder llevarlo completamente a un plano vertical. El esfuerzo se representa como, bueno, ya les mencioné, el segundo momento de área de la porción de la nariz semicircular es, en este caso, cuando hablamos de nariz, nos referimos a la figura cerrada de una media circunferencia, en el cual se representa la inercia con momento con respecto al eje X de la siguiente manera. Tenemos un área, el cual es pi por 50 al cubo por 2 sobre 12. En este caso, vemos toda la geometría, todas las medidas y el espesor de la figura. En este caso, vemos como la distancia más alejada, o la distancia de estudio de acá, sería el radio de esta figura, es de 50 milímetros, y el espesor de 2 milímetros, para hacer un total. Para hacer el cálculo de la inercia se requieren esos dos datos, los cuales se representan mediante esa fórmula que vemos, la fórmula que vemos acá.
Resolviendo eso, tenemos un resultado de, bueno, 0.4 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Para continuar, debemos calcular la inercia de la sección rectangular, en este caso C. Se toma como una caja, el cual tiene las dimensiones 2 por 4 por 10 a la 3 por 100 a la 3 sobre 12, más porque se suma con este 2 por 200 por 2 por 50 al cuadrado. En este caso se toma la figura completa, donde vemos el 200, el 100, ahí nos da el área de nuestro rectángulo y las dos figuras de los medios círculos. En este caso se toman los dos con el mismo valor de 50, y bueno, vemos que las secciones entre los espesores entre cada de las separaciones de ellas es de 4 milímetros, y nos da como un resultado 2 por 7 por 10 a la 4. Bueno, esa sería nuestra segunda inercia. Para los arcos 2 y 3 y 5 y 6, los cuales están acá, podemos observar este arco 5 y 6 y 2 y 3 que se nos forma producto de un corte o de una sección abierta. Podemos observar que se calcula de la siguiente manera. Esta inercia está formada por una integral donde calculamos el área. Sería 2 veces un cuarto de pi y un medio de pi. ¿Por qué tiene estos tramos la integral? Bueno, como estudiamos una media circunferencia, recordamos que pi medios representan media circunferencia, estudiamos el área completa como una media circunferencia, haciéndolo nuestras secciones entre un cuarto de ella, dado que si sumamos estas dos figuras nos daría un cuarto de circunferencia, lo que es nuestro primer tramo, como lo muestra acá, como pi cuarto. Dado el siguiente, lo multiplicamos 2 veces por un ángulo 50 por el ángulo que sería nuestra distancia, por el ángulo que se nos forma en toda la media circunferencia al cuadrado, por esa misma distancia. Eso nos daría un total de 0.3 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Estas tres inercias se deben sumar para completar la inercia total de toda la figura completa con secciones abiertas y cerradas, lo que nos da un total de 3.4 10 a la 6 milímetros a la 4. Sustituyendo en la fórmula anterior del esfuerzo, tenemos que 50 por 10 a la 3 representa todos los newton metros de flexión en toda la figura sobre la inercia que se representa en este caso. Para esto nos da un total de 1.6 por y, que será nuestra distancia. Y es la distancia en la que vamos a evaluar cada punto en la que se representa un cambio en la geometría del perfil, o en este caso de la sección. Por ejemplo, se va a evaluar en 1, ya que acá hay un cambio de sección, un cambio de una unión, se puede considerar como un punto de concentración de esfuerzo, etc. Por eso se debe estudiar ese punto, al igual que el 2, el 3, así sucesivamente. Y bueno, para ello vamos a empezar con el punto C entre el 0 y 1, el cual podemos tomar como un tramo, evaluando cada uno de nuestros valores. Como podemos observar acá, se puede deducir que evaluando en 0 y 1, cuando es el límite entre esa sección, podemos decir que esa área como tal o esa distancia es de 50 por el seno de phi, que sería el ángulo que se nos forma en esta sección. Como podemos observar acá, para que sea completamente vertical, evaluando desde 0 a 1, debe ser el seno de ese ángulo, ya que está con respecto al eje X. Para continuar, tenemos el siguiente resultado, donde si le damos un valor al ángulo, podemos estudiar ese esfuerzo en cualquier punto de ese eje o de ese cuarto de circunferencia como tal. Ahora, cuando y es 0,
el esfuerzo en Z con respecto al punto 1 es 0. ¿Por qué sucede eso? Cuando el punto Y es 0, estaríamos completamente en el eje de simetría. En este caso, nuestro eje neutro, en el que no se representa ningún tipo de esfuerzo, ya que esta figura es completamente simétrica. Por lo que ese tipo de situaciones nos van a dar nuestro esfuerzo mínimo y máximo. En este caso, cuando Y no tiene ninguna distancia, el esfuerzo va a ser 0. Pero cuando Y tiene la máxima distancia, en este caso la más alejada del eje neutro, que sería 50, para este caso, como toda la figura es simétrica, las distancias desde los puntos de referencia, en este caso desde acá hasta menos esta media circunferencia es 50, y también para el rectángulo, toda nuestra figura va a tener una distancia máxima total del eje neutro de 50 milímetros. Entonces, por eso es que aquí se asume que el esfuerzo máximo podría ser 75.5. En este caso, si alejamos si sustituimos la distancia de 50 por Y en esta fórmula. Ahora, continuando con el ejercicio, cuando variamos el ángulo del seno que acabamos de calcular, en este caso si le damos valores de 90, que sería el seno de 90 grados de esto, nos podría dar todo este valor de acá. En este caso ya no sería este ángulo, sino este ángulo que se forma acá, que sería θ, puede ser de 45 grados. Se va a sustituir acá. Como vemos, si comenzamos a evaluar los ángulos y dado este análisis, podemos concluir que, bueno, se evalúa ahora en 7,1. En este caso sería en esta parte de la sección 7, en este caso 7 y 1. Para evaluar aquí en esta parte podemos deducir que este ángulo puede ser de 90 grados. Para ese caso, decimos lo siguiente: cuando Y vale 0 y el esfuerzo está en 7, también va a ser 0, dado que en esa distancia Y máximo son y la distancia más alejada de 50, tendremos nuestro esfuerzo máximo, que sería 75.5, lo que acabamos de hablar, en un lado de la figura y en el otro. Ahora, por inspección, se dice que el esfuerzo en 1 y 2 va a ser igual, dado que si lo venimos a la figura, de acá a acá no hay ningún cambio de sección, ningún cambio de geometría y ningún cambio de esfuerzo, por lo que el esfuerzo va a ser constante y no se va a repetir. Por lo que venimos acá y mencionamos lo siguiente: y la distribución de tensión directa en 8.2 será idéntica a la sección 7.1, como acabamos de mencionar. Ahora, si evaluamos en 3.2, el esfuerzo cambiará, como les acabo de mencionar, por otro ángulo, que en este caso sería θ. Y bueno, como tiene la misma distancia de 50, sería completamente simétrica. En este caso, como la sección es abierta, tiene un límite. Ya no será cualquier valor de phi, como en este caso, cualquier valor de la media circunferencia, sino hasta un ángulo de 45 grados que se nos forma acá. Este sería nuestro esfuerzo a evaluar máximo, dado que la sección es abierta. Ahora, cuando el ángulo es de un cuarto de pieza, una media circunferencia, nos representa nuestro esfuerzo máximo en esa sección de la figura, en esa sección abierta. Lo que para nosotros sería el esfuerzo máximo en 3, 52 newton milímetros al cuadrado. Lo que nos da una distribución directa de la tensión a la mitad inferior de la sección del ala, y se deduce que es simétrica. Venimos hasta acá y recordamos que la parte inferior es completamente simétrica a la parte inferior, lo que es
lo que nos va a dar una distribución completamente uniforme alrededor de toda la figura del esfuerzo. Y para eso se viene hasta esta figura, donde nos enseña la distribución completa en toda la sección de corte. En este caso podemos observar que debajo del eje neutro tenemos la compresión de todo el esfuerzo en Z. Y como podemos observar, el esfuerzo máximo en esta sección que está abierta es de 52 gigapascales. Lo que podemos ver cómo se repite en este caso en la sección de arriba y en la sección de abajo. Y para lo que es el cuadrado o rectángulo, disculpen, y la media circunferencia de este lado, vamos a tener un esfuerzo máximo de 73.5. Porque en este caso las secciones no tienen la misma distancia sobre el eje neutro, que es de 50, y también la misma sección, y todo este tipo de valores hacen que sean completamente simétricos, lo que comparten el mismo esfuerzo, el cual es de 73.5 gigapascales.